Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Javi Granero, Pesca y Naturaleza. En esta ocasión os voy a mostrar mis cañas para ir a pescar black bass. Bueno, yo utilizo básicamente, como pescador de orilla que soy, dos cañas. Una de acción media, de unos 2 metros de longitud, y otra de acción dura, que tiene la misma medida. La diferencia entre estas dos cañas: esta de acción media tiene un carrete con capacidad de línea de un 0,25, de unos 200 metros, y esta otra tiene la capacidad del carrete una capacidad superior de un 0,28, 0,30, 250 a 300 metros, de fluorocarbono. En los dos carretes utilizo un hilo de fluorocarbón, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre las dos cañas? Bueno, pues la de acción media la utilizo cuando voy a utilizar señuelos como crankbait, herbite, popper, paseantes, que llevan el anzuelo triple por fuera, que llevan el anzuelo, dijéramos, libre, ¿no? Para que el pez se enganche al morder, se enganche él solo. Luego en la caña de acción dura, pues es distinto, porque utilizamos señuelos de vinilo, tanto lombrices como salamandras, que el anzuelo se lo ponemos hincado en el cuerpo, ¿no? Para poder así tirar entre matorral, entre copas de árboles que asomen la superficie, o sitios sumergidos donde haya enganches como algas y cosas así. Entonces ahí necesitamos una caña más potente para, cuando notemos que el pez se lleva nuestro señuelo, poder clavar, dar un cachete fuerte para que el anzuelo penetre en la boca del pez. Bueno, aclarado esto, os voy a mostrar unos señuelos que son los que utilizo para la caña de acción media, ¿vale? Estos señuelos que llevan por fuera los anzuelos. Tenemos, por ejemplo, un paseante aquí, Este tiene hélice en la parte frontal, y como vemos, los anzuelos triples van por fuera, ¿no? Aquí cualquier pez que muerda automáticamente se quedaría enganchado, ¿no? Otros señuelos más, pues mira, aquí tenemos un yerbait articulado en color chartrés o verde fluorescente. Ya veis que se mueve, está articulado en 3 trozos y tiene los anzuelos por fuera, con lo que aquí el pez picaría y se quedaría prendido. Esto es un popper que tiene una boca hueca, cóncava, y lo movemos a tirones en la superficie y va creando unas turbulencias que hacen picar al black bass. Este va adornado en el anzuelo inferior con unas plumas y demás. ¿Qué anzuelo más tenemos? Tenemos un crankbait. Este, por ejemplo, que es una imitación de cangrejo. Siempre, como veis, los anzuelos van por fuera. Entonces estos son los señuelos que yo suelo utilizar. Aquí tenemos otro crankbait distinto, un poco más pequeño. Y aquí tenemos un paseante, dos paseantes en este caso, uno en de colores más vivos, más llamativos, y otro pues en colores más naturales. Se lleva sonajero por dentro, este en este caso no. Bueno, pues entonces estos son los señuelos que suelo utilizar. Esto aquí, por ejemplo, tenemos una libélula, que mirad, que lleva su anzuelo triple. Esto para la caña de acción media. Ahora, para la caña de acción dura, pues tenemos señuelos de vinilo, pues como por ejemplo este Senko, una lombriz de vinilo. Como veis, lleva el plomo hincado en el cuerpo,
¿Veis? Lleva el plomo hincado en el cuerpo. Entonces a la hora de que el Blast Bass lo muerde, hay que clavar, dar un cachete para que el anzuelo atraviese el cuerpo del vinilo y se clave en la boca del pez, ¿no? Tenemos por ejemplo este modelo, que es un Senko, que es recta, una lombriz recta. Luego tenemos aquí una lombriz, ¿eh?, con cola en forma de hoz, que aquí tiene más movilidad. Aquí tenemos otro Senko en color negro. ¿Veis? Lombrices. Esta parece una culebra. Cuanto más activo esté el Blast Bass, más movilidad le tenemos que meter al señuelo. Cuando el Blast Bass está más apático para picar, entonces hay que meterle señuelos con menos movilidad y moverlos más lentamente. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos otra lombriz distinta, con un bucle en la cola, un color azul. Todos llevan, como veis, el anzuelo clavado en el cuerpo. Esto podemos pasarlo por encima de piedras, de ramas, y se puede trabar, pero es más difícil que se trabe si el anzuelo va escondido. Luego tenemos estos Yerbite de vinilo. ¿Veis? Este en color natural. Este en color watermelon. ¿Vale? Se llama así. Watermelon, así en un verde con puntos negros. Luego los hay también con puntos reflectantes. Este que es blanco entero. ¿Veis? Y este que es de otro modelo, que es en color perla y negro. ¿Veis? ¿Veis todo el anzuelo clavado en el cuerpo? Aquí es donde utilizamos la caña de acción dura, con un carrete, con un hilo más fuerte, con un diámetro más recio, para poder clavar al pez sin ningún inconveniente y con certeza. Aquí tenemos otro vinilo. Por ejemplo, esto es una salamandra. ¿Veis? Esto se utilizaría en dos formas diferentes, estilo Carolina, estilo Texas, con este plomo, un plomo de tipo bala, un plomo que va agujereado, es como una bala de una escopeta, de un rifle, y lleva un agujerito. Entonces el hilo pasa por aquí y montamos la salamandra. También se puede montar, este por ejemplo es un cangrejo. ¿Veis? Todo esto es para moverlo mayormente por el fondo. Y luego tenemos las polivalentes Spinnerbait en dos modelos, en dos colores distintos. El modelo es el mismo, solamente que las palas cambian, son unas son doradas y otras son en color plata. Una es verde y blanco, unos faldillines de silicona, y otra es pues en blanco con rayas negras. Este señuelo se puede utilizar al lanzar, se puede recoger en cuanto cae al agua para que vaya en la superficie, y se puede utilizar en las diferentes capas de agua, la profundidad que queramos, siempre buscando donde podamos encontrar la picada del Blast Bass. También se puede utilizar por el fondo, pegado al fondo. Lanzaríamos, dejaríamos que se fuera al fondo del todo, y cuando ya vemos que ha tocado fondo, entonces de un tironcito lo levantamos y lo recuperamos cerca del fondo. Yo para este caso utilizo un chaleco junto con estas dos cañas cuando voy a pescar Blast Bass, para solamente coger una caña u otra dependiendo de que esté en la época del año. En otoño suelo utilizar la de acción dura, y en verano y en invierno la de acción media, ¿vale? En primavera y en otoño la de acción dura. Tengo aquí un chaleco, como podéis ver, y yo ya cojo y tengo un chaleco preparado para ir a pescar Blast Bass. Y aquí en este chaleco llevo señalos de estos que os acabo de enseñar en los diferentes bolsillos localizados para pescar el Blast Bass. Aquí tengo, como podéis ver, más chalecos, uno para el río y otro que tengo aquí más adentro que sería para el lucio. Bueno, pues ya en otro vídeo ahora os enseñaré una vista general de los señuelos que os he mostrado ahora, para que los veáis todos aquí encima de la mesa. Aquí me ha quedado por explicaros en el sistema de la caña de acción media, para pescar de manera finesse, que se denomina, un montaje denominado drop shot,
que lleva, que yo me lo he fabricado, se puede fabricar directamente en la línea principal de la caña, o yo en este caso pues, lo llevo aparte, ¿vale? Para no tener que pararme en la orilla a montarlo, ¿eh? Le meto una bolsita de plástico, entonces le tengo puesto un quitavueltas, o emerillón en este lado, luego lleva un anzuelo, dos anzuelos y en la punta lleva un plomo, ¿eh? De tipo pera, que es para poder lanzar a mayor distancia. Esto quedaría así en el fondo, ¿vale? Y entonces nuestros señuelos quedarían a la vista del blastback, uno más arriba del otro, unos 20 centímetros, y el plomo a otros 20 o 25 centímetros del segundo. Entonces moveríamos con el montaje quieto, ¿vale? Sacudiendo un poquito la caña para que el vinilo, al sacudir la caña, pues haga un pequeño movimiento que atraiga al blastback. ¿Veis? Este sería el primer señuelo y este el segundo. El segundo es un poquito más pequeño, también cambia el color, por si el blastback en vez de querer un color, pues quiere otro color distinto, y el plomo en el otro extremo. Este montaje es muy efectivo, pues cuando el blastback está inactivo o está profundo y no tiene ganas de moverse, de picar, bien por el agua que esté muy fría o demasiado caliente. Bueno, ahora os voy a mostrar los señuelos que os acabo de enseñar. ¿Veis? Aquí tenemos los vinilos, la salamandra cangrejo con los plomos. Aquí tenemos las spinner bite. Aquí tenemos una caja surtida con paseantes, con popper, con yerbite, con señuelos de hélices, ¿vale? Con cranbite. Aquí tenemos los yerbite de vinilo, ¿vale? Aquí tenemos las lombrices. Y la libélula. Aquí en este cajón también, como podéis ver, tenemos varios señuelos de vinilo que lo iremos viendo en futuros vídeos, y cómo se montan. Bueno, pues eso es todo por hoy. Esto es el equipo que yo utilizo cuando voy a pescar blastback. Tenía pensado de salir esta semana, en 2 o 3 días, si es posible, y nada me lo impide, a echar un rato de pesca. Intentaremos a ver si sacamos alguna pieza, y si no, pues nada, grabaremos un poco el entorno, el paisaje, veremos cómo está el embalse y todo eso. Bueno, pues nada, como siempre, he dado las gracias. Pediros por favor que si os ha gustado el vídeo, pues le pulsáis el like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo con otras personas que creáis que les puede interesar. Dale a la campana y para que os manden las notificaciones cada vez que se suba un vídeo. Y ya está, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias, un saludo.